Las telenovelas son un producto comunicativo y cultural de múltiples implicaciones dentro del campo de la televisión. Su función más importante es entretener a los espectadores. Con estas palabras de la escritora Fernanda Villeli se puede describir perfectamente las funciones de las telenovelas. La gente de un pueblo como el nuestro, con las crisis que pasamos, busca escapes, historias que le den alguna esperanza. El éxito de una telenovela lo determina el momento en el que llega al público, el único que decide si gusta o no. La historia abordada no tiene que ser necesariamente fantasiosa o realista, con un argumento melodramático. De aquí viene que también se le conozca con el mote de melodrama televisivo. En el caso de México es sintomático que no haya mucha información sobre el nacimiento del género, dado que este producto televisivo tiene un lugar muy importante en la televisión mexicana, no solo a nivel nacional, sino también en forma internacional, debido a que México ocupaba el segundo lugar en exportación de telenovelas en las últimas 4 décadas del siglo pasado, y ocupa el primer lugar desde el comienzo del nuevo siglo. Es un género muy influyente en América Latina. Su influencia en otros países va en aumento. Es en la década de los 70 que se despierta cierto interés en las telenovelas por parte de los científicos sociales e investigadores en comunicación. Así empiezan los análisis de las telenovelas. Ya que conocen los antecedentes de las telenovelas, la soap opera, los teleteatros, los géneros televisivos, así como a las escritoras más influyentes dentro de los melodramas caseros, es hora de que conozcan a los productores pioneros de la telenovela en México. Basta decir que esta cápsula no pretende ser una biografía de estos productores, sino solo una breve semblanza de sus vidas, así como sus obras más representativas. Acompáñenme en este recorrido. Los productores. En una telenovela en la que el productor es la persona más importante, quien se encarga de la parte presupuestal, tiene que estar al tanto del presupuesto del que disponen para filmar la telenovela. También tiene que estar al pendiente del rating. Al productor de telenovelas Nicandro Díaz, en una entrevista el año 2005, le hicieron esa pregunta. Su respuesta fue: un productor que no sabe cerrar círculos no puede ser productor. Es como la vida misma, naces, creces, te reproduces y mueres. Si tú naces, creces y te mueres sin reproducirte, ya dejaste una parte de tu vida sin concluirse. Es parte de un proceso natural. La producción se trata de que todo lo van cerrando y que tengas una capacidad de simultaneidad. Aquí no existe, oye, ¿quieres que haga esto así? Porque todo tiene que ser simultáneo. Es lo que te identifica como una gente más habilitada para hacer producción. Por eso estamos un poco locos los que trabajamos en la producción. Si no, no estaríamos aquí. Luis Terán, en su crónica de la telenovela Lágrimas de Exportación, menciona que cada uno de los productores de telenovelas tiene un estilo de producir definido, una característica propia, singularísima, un toque magistral. Pongamos de ejemplo a Emilio La Rosa. Tiene un estilo para las telenovelas light. Tiene su dosis de brevario cultural. Exhibe la difícil maduración de los jóvenes en un medio hostil. Tiene retratada una identidad nacional, aunque sin referencias políticas al México actual, emblematizando la mayor parte de las veces lo fanfarrón, lo chabacano, el fracaso generacional. En este apartado solo serán mencionados los dos productores más representativos de la telenovela mexicana en sus primeras 3 décadas y también pioneros de este formato televisivo en México, ya que ellos fueron quienes refinaron el género televisivo, lo ampliaron y abordaron nuevas temáticas. Ellos son Valentín Pimstein y Ernesto Alonso, a quien recordamos como el señor telenovela. Ana B. Uribe Alvarado y Carlos I. Covarrubias mencionan en su entrevista con Nicandro Díaz que él empezó a trabajar en la televisión al lado de Valentín Pimstein. Sería con quien aprendió a producir telenovelas. Cuando me pregunta mi jefe Valentín Pimstein, ¿quién es usted? ¿Tú quién eres? Soy el licenciado Nicandro, le respondí.
Me dijo, a ver licenciado, tráigame un café. Ríe, y bueno, así fue como llegué. Trabajé 12 años con él. Ernesto Alonso. Nacido en Aguascalientes el día 28 de febrero de 1917. En su caso era un actor de cine, que con la llegada de la telenovela se pasó primero como productor y director y ya después como actor. A pesar de haber producido melodramas de distintos géneros, es recordado principalmente por tener su sello personal en el género histórico o conmemorativo. Actuó en varias películas al lado de grandes de la actuación. Entre los años 40, la edad de oro del cine mexicano, en los 50 ya era un actor reconocido. En 1960 decide entrar en el mundo de la televisión, con el tiempo se convirtió en uno de los productores más importantes de México. Fue maestro de los productores Carla Estrada, Lucio Orozco y Carlos Sotomayor. Trabajó con un equipo de directores en verdad impresionante, de los cuales hubo 5 definitivos: Raúl Araiza, Alfredo Saldaña, Julio Castillo, Dimitrio Sarras y Jorge Fons. Si volvemos con Luis Terán, él también menciona que Raúl Araiza y Alfredo Saldaña fueron quienes más trabajaron con Alonso, en especial Saldaña, quien fue el que más dirigió telenovelas para él. Araiza llegó a trabajar también con Valentín Pimstein. A diferencia de Valentín Pimstein, quien llevara a la pantalla varias obras de Yolanda Vargas Dulce, Alonso trabajaría más con Caridad Bravo Adams. Firmó un contrato con Procter & Gamble. En esta época era la empresa que más patrocinaba en la televisión. Y en equipo con esta escritora produjo sus primeras telenovelas, El Otro y Pecado Mortal, ambos en 1960. Claudia Fernández y Andrew Pachman mencionan en su obra que Alonso se convirtió en una notable fuerza creadora dentro de la televisión mexicana. Gracias a sus esfuerzos, el género se diversificó, produciéndose telenovelas de contenido histórico conmemorativo, cómicos, sobrenaturales. También creó el género de época, convenció a nuevos escritores para trabajar con él. Gracias a Alonso, el género se diversificó, produciéndose telenovelas con distintas temáticas. El toque personal de Alonso consiste en lo cosmopolita de sus historias, con situaciones proclives a justificar la sofisticación de sus personajes. Ponía atención hasta en los detalles más pequeños, dentro de la ironía de sus historias. Por sus actuaciones y producciones en telenovelas se le conoce hoy en día con el apodo El Señor Telenovela. Actuó también en varias telenovelas. Es muy recordado por su personaje en El Maleficio, donde encarnó al diablo que se hace pasar por un hombre metido en la mafia. Siempre estuvo atento a su público, tanto nacional como internacional, al igual que a la diversidad de los estados de México. Ubicaba sus historias en distintos lugares de México. A partir de la década de los 90 se dedicó de lleno a producir telenovelas. Se llegó a creer que se había retirado de la actuación. No obstante, tuvo actuaciones especiales en algunas telenovelas. Abrázame muy fuerte en el 2001. Donde encarna a un sacerdote quien lleva a cabo un exorcismo. A pesar de su ya avanzada edad, todavía produjo más historias. Barrera de Amor en el 2005 fue la última telenovela que produjo. Con su deceso el 7 de agosto de 2007, a los 90 años de edad, se cerró una etapa en la telenovela. Muchos actores lo recuerdan por haber sido él quien les diera una oportunidad en el medio, así como también lo recuerdan por su excelente calidad humana y su trato hacia las demás personas.
Valentín Pimstein, de nacionalidad chilena, nació el 9 de agosto de 1925, en Santiago de Chile. Pionero de la telenovela y el género rosa, Cenicienta, en México. Su interés por las historias románticas nació gracias a su madre, quien lo acercó a las radionovelas y al cine mexicano. Llegó a México por mera casualidad, salió de Chile al convertirse en mayor de edad, donde conoce a Emilio Azcárraga Milmo, con quien juega una mancuerna perfecta al producir en telesistemas mexicanos. Esto debido a que en México se convirtió en asistente de dirección en un estudio cinematográfico. Con el género de telenovela rosa o Cenicienta, se convierte en un productor de renombre. Trabajó en sociedad con Colgate-Palmolive, quien sería una de las anunciantes líder en la producción de telenovelas. Pimstein, guiado por estos patrocinadores, se dedicó de lleno a las telenovelas. Para que sus producciones tuvieran éxito, él actuaba de una forma muy peculiar. Mandaba a su equipo a investigar con los televidentes el gusto del producto, si era bien aceptado o no. Es sabido que este hombre alargaba las historias e inclusive les hacía cambios de último momento. El productor Nicandro Díaz, quien fuera aprendiz de Pimstein, habló sobre cómo aprendió con él. Para Valentín Pimstein era muy importante pasar por los puestos antes de crecer en otro peldaño. Otros productores que fueran discípulos de Pimstein fueron Salvador Mejía y Ángel Inesma. El director de escena por excelencia de Pimstein fue Dimitrio Zarras. Ambos compartían una visión guiñolesca en la elaboración de los melodramas. Satisfacía plenamente sus muchas facultades para mantener el interés de los espectadores en la telenovela. Luis Terán señala que a Pimstein le gustaba saber la opinión de su público para con sus productos televisivos. Dimitrio Zarras también llegó a trabajar para Ernesto Alonso. 4 telenovelas que produjo marcaron su rumbo en la producción de estos seriales televisivos: Mundo de Juguete, Viviana, Los ricos también lloran y El hogar que yo robé. Algunos de sus títulos más conocidos son El amor tiene cara de mujer, Chispita, Vivir un poco, Monte Calvario, Rosa salvaje, Carrusel, Simplemente María, María Mercedes, La pícara soñadora, entre otros. Por sus éxitos en el género rosa se le apodó el padre de la novela rosa. Un rasgo común en sus historias es que podía pasar cualquier cosa aunque fuera algo inverosímil. Los temas musicales de sus telenovelas también pueden no tener nada que ver con el ambiente del melodrama. En 1994, Pimstein se convierte en el vicepresidente de telenovelas en Televisa. Con este título supervisó el trabajo de nuevos productores. Aunado a este puesto, también asumió el de consejero de la presidencia del consorcio televisivo. En 1997 presenta su renuncia a Televisa. Tras la muerte del tigre Emilio Azcárraga Milmo, no logró entenderse con su sucesor, Emilio Azcárraga Llán. Valentín Pimstein falleció el 27 de junio del 2017, a los 91 años de edad por causas naturales. En conclusión, la llegada de la telenovela fue distinta en varios países de América, pero han marcado un antes y un después en la vida de la televisión de cada uno de estos, así como en la vida de los televidentes a donde han llegado mediante la exportación, ya que es la principal vía de escape de los espectadores por excelencia. Mediante estos melodramas pueden olvidar momentáneamente los problemas de la vida cotidiana. Desde su nacimiento como radionovela y fotonovela hasta su llegada a la televisión como teleteatro y ya después como telenovela, en cada uno de los países que las producen lo hacen de manera distinta. En algunos casos son los escritores quienes deciden si se les hacen cambios a las historias mientras se producen. En México el productor es quien tiene la última palabra en su producción y por lo tanto él decide si la historia se alarga o si hay algún cambio en la trama.
Por medio de la exportación, este producto se ha dado a conocer en otras partes del mundo. En México fue gracias a dos productores, Ernesto Alonso y Valentín Pimstein, quienes empezaron a producir las historias de las escritoras de radionovelas y fotonovelas, adaptándolas para la televisión o inclusive historias ya conocidas en otros países, readaptándolas para México. El título de El Señor Telenovela, con el que Raúl Velasco bautizó a Ernesto Alonso, según Claudia Fernández y Andrew Pashman, este título en realidad pertenece a Valentín Pimstein, ya que en palabras de ambos autores fue él quien produjo más melodramas exitosos que Alonso. En realidad ambos productores estuvieron peleándose ese título con sus producciones. No todos sus trabajos televisivos fueron en el mismo género, ellos inclusive trabajaron en otros géneros, así como de época y el infantil. Con la telenovela mexicana, los demás países adoptaron la idea de que México es un país de ensueño, en especial con las historias de género Cenicienta.